Fundación Desafío, en el marco del proyecto Estrategia de lucha, articulación y empoderamiento para la prevención de la violencia machista en Ecuador, apoyado por Gobierno Vasco y Medicus Mundi Guipúzcoa, presentan Desafiando Paradigmas. Un saludo cordial a quienes nos escuchan. Fundación Desafío, en el marco del proyecto Estrategia de lucha, articulación y empoderamiento para la prevención de la violencia machista en el Ecuador, apoyado por el gobierno vasco y por Médicos Mundi en Guipúzcoa, nos articulamos y trabajamos para el tema de la prevención de la violencia sexual y el incesto. Es un tema súper importante. En este podcast Desafiando Paradigmas vamos a tener el apoyo y la presencia de Sibel Martínez. Sibel es una querida amiga, activista, abogada, que trabaja en el espacio de activismo, de lucha, que se llama Alianza por las Niñas, Niños y Adolescentes, en donde trabaja fundamentalmente la prevención y la visibilización de la violencia que sufren niños, niñas y adolescentes. Como este es un podcast que va a hablar de la prevención, voy a leerles un pequeñito resumen de lo que significa prevención para luego ya dedicarnos un poco a esta interacción con preguntas y con comentarios que tú, Sibel, nos vas a compartir. Entonces te doy la palabra ahorita para que te presentes, ¿te parece? Sí, claro que sí, Virginia, muchísimas gracias por la invitación. Súper importante hablar de estos temas, aunque dolorosos a ratos, ¿no? Porque ya vamos a hablar, entrar en materia, pero las cifras dicen, eh, yo digo, chillan, ¿no? Lo que está sucediendo en el país con temas de niñez y adolescencia. Solo decirte que es Alianza por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y es un grupo de organizaciones, ¿no? No solamente es la fundación, Grupo Rescate Escolar, que yo dirijo, sino varias organizaciones que decidimos aliarnos para luchar por los derechos de la niñez y la adolescencia. Qué bien que existan estos espacios porque si no, se invisibilizan los problemas y también nos puede ayudar. Bueno, pero ¿qué es la prevención? La prevención es una palabra que se deriva del latín preventio, dice. Se define como la acción de anticiparse un evento para evitar que este evento suceda. En el caso de violencia sexual y de incesto, prevención sería hacer todo lo posible para que no ocurran estos casos, ¿sí? Para luego no llorar sobre la leche derramada como se diría vulgarmente, ¿sí? O sea, es un dicho coloquial, pero es importante entender que la prevención para prevenir este tipo de delitos y de conductas absolutamente inapropiadas y crueles no se den. Entonces la prevención, que es lo que vamos a trabajar ahorita, vamos a conversar, tiene que ver con anticiparse. Sabemos que existe violencia sexual e incesto, pero intervenimos cuando ya el hecho está dado. Y de lo que se trata este podcast es de valorar la prevención como una herramienta fundamental para que estos hechos no se den. Entonces, Sibel, la primera pregunta es, ¿por qué es que hay que enfocarse en la prevención cuando hablamos de violencia sexual e incesto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué no se habla tanto de la prevención cuando tenemos cifras, 52,000 casos de niñas, niños y adolescentes abusados sexualmente detectados en el sistema educativo? Víctimas que han sido detectadas en el hogar o han sido detectadas en las escuelas, en los colegios. ¿Por qué se llega a eso, a detectarse y no a prevenirse? Sabes que es muy buena tu pregunta porque además es algo que todo el tiempo estamos trabajando, ¿no? Y cuestionándonos, porque no sacamos nada atendiendo estos casos, ¿no? Las profundas huellas que se dejan, las secuelas físicas, psicológicas, sociales que deja la violencia sexual en un niño, niña, adolescente, son tan devastadoras que deberíamos considerar un fracaso educativo, social, una negligencia social. Y sin embargo, nada de esto, ni esa cifra tan dolorosa que acabas de dar, nos motiva, ¿no?, a trabajar en prevención. En ese primer abordaje, en el abordaje primario, que implica el evitar que esto pase, ¿no? Em, no se trabaja mucho en esto, no se empodera a las niñas, niños y adolescentes. Y cuando hablamos de empoderar, hablamos, por ejemplo, de la educación sexual integral, que es una herramienta valiosísima
para poder evitar estos problemas. Es decir, esa posibilidad que tienen o deberían tener nuestros niños, adolescentes, de conocer sus cuerpos, sus derechos sexuales y reproductivos, tomar decisiones a través del consentimiento informado. Y también reconocer que hay diversidades, ¿no? En la sexualidad, ir despojándonos de este machismo estructural, cultural que nos aborda y que nos cruza la vida, ¿no? Sin embargo, esto no pasa. La prevención no está en el imaginario. Hablamos, sí, de prevención, pero en la práctica eso no ocurre. Yo creo que somos bastante buenos en escribir normas, leyes, ¿no? Eso sí, somos muy buenos en este país, pero poner en práctica no sucede. Y entonces tenemos un sistema de protección de derechos de los niños que está plasmado en la Constitución, pero que en la práctica no funciona. Y que cuando funciona es para atender, ¿no?, estos casos, pero no para prevenirlos. Entonces, bueno, la prevención es supremamente importante, no está establecida o no es, digamos, una prioridad. No hay recursos financieros ni técnicos para poder trabajar en estos temas. Y claro, una de las razones que debería poner énfasis, además de la educación sexual integral, tiene que ver también con el hecho de que si, por último, no entendemos que es una urgencia lo que están viviendo los niños en materia de violencia sexual, hablemos del costo económico o socioeconómico. Entonces, atender estas situaciones, estas vulneraciones graves, cuesta un montón al Estado. En salud, ¿no es cierto?, en atención médica, psicológica, en abordar estos problemas legales. La prevención ahorra ese dinero. $1 de prevención, ¿no?, de trabajar en prevención, hace total la diferencia y es un ahorro a mediano, largo plazo en salud, en seguridad, ¿no?, en el sistema de justicia. Y tampoco lo vemos por ahí. No. Si no lo vemos por ahí, yo me pregunto por qué. O sea, cuando se habla de educación sexual integral, salen inmediatamente personajes de grupos que están en contra de la educación sexual integral. Salen a decir cosas que no tienen nada que ver con lo que es la educación sexual integral. Y en ese marco, ¿cómo tú ves en qué situación está el Ecuador? O sea, ¿qué posibilidades le ves? Yo sé que es un desafío la educación sexual integral y los temas de prevención. Para mí, la educación sexual integral es la herramienta central para prevenir un montón de situaciones que suceden con la niñez y la adolescencia. Pero ¿en qué situación estamos? ¿Por qué es que no cuaja esto? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué obstáculos hay? Bueno, hay varios obstáculos, ¿no? Partiendo primero del hecho de estas cifras aterradoras que acabas de mencionar, 52,000 y más niñas y adolescentes abusados sexualmente desde enero del 2018 a junio del 2023, que es una cifra dada por la Defensoría del Pueblo, ¿no? A través de este seguimiento que se hizo de la Comisión Ampetra y de ese informe que salió de la Asamblea, en donde tan solo 2.500 casos han recibido sentencia condenatoria. O sea, hablamos de una impunidad de al menos 95,85%, que es enorme. Y hay que partir de eso, ¿no? Porque se dice que un niño, bueno, más bien 8 niños son abusados sexualmente cada hora en el país. Y uno dice, bueno, ¿y de dónde sale esa cifra? De entender que por una denuncia en fiscalía, 7 denuncias se quedan en el camino. Ya sea porque efectivamente no se cree a los chicos, ¿no? Cuando dicen lo que está pasando, se minimiza esa situación, o el periplo es tan revictimizante que los padres prefieren no seguirlo, no continuar con esta justicia, además que es patriarcal, ¿no? Es violenta. Entonces, bueno, ahí hay una razón, ¿no?, que vemos de peso respecto a la impunidad. Es decir, si tú mandas este mensaje de que puedes hacer lo que te dé la gana con los niños, porque básicamente es así, incluso violarlos y violarlos en la familia y no te va a pasar nada, seguramente seguirán violándolos, ¿no? Buscarán lugares desestructurados, como ha pasado, como se lo demostró en el sistema educativo, para seguir haciendo lo que mejor sabe hacer un pederasta o un pedófilo, ¿no? Claro. Agredir a los niños. Entonces, una de las razones, yo te diría, es esa, ¿no? ¿Qué está pasando en el país cuando tenemos que medir el tema de violencia, del incesto, ¿no? Bueno, yo también creo que hay
un estigma tan grande en relación a la sexualidad. eh, es un tema que todavía es considerado secreto, íntimo y sobre el cual no se puede hablar, a pesar de que estamos en el siglo XXI y que tenemos redes sociales y que vemos imágenes y vemos videos en donde la sexualidad está expuesta de una manera tan a veces burda, pero ya la sexualidad vista de una manera seria en el marco de una política pública, ahí sí se convierte en un estigma y en un factor de riesgo. ¿Para qué? O sea, porque se oye que hablar de sexualidad es empujar a los adolescentes, no digo a los niños, a los adolescentes a tener sexo. O sea, pero ahorita, con toda esta acceso a la pornografía, a videos en donde se erotiza a la mujer, a los niños, a las niñas, sobre todo a las niñas, ¿no? El tema de la sexualidad ya está ahí. O sea, ¿por qué no lo quieren hablar? ¿Por qué no se quiere plantear una política pública seria, sistemática en el sistema educativo, en donde se pueda trabajar con la comunidad educativa, ¿no? Padres, madres, profesores y alumnos? Pero eso no se da. ¿Qué más hay? ¿Cuál es el fondo? ¿Cuál es el trasfondo de esta imposibilidad de enfrentar una realidad que está ahí? Como tú lo has dicho, o sea, 52,000 casos son, bueno, ya se sabe, pero la gente se acostumbra y banaliza el problema. Pero cuando se habla de la educación sexual integral de una manera seria, entonces ahí sí sale un montón de gente a, a, a oponerse. Cruzados por dogmas de fe, por prejuicios, ¿no? Ujú. Pese a que, yo te digo, por eso te decía, normativamente, todo está escrito. Desde la Constitución te dice con claridad que en las instituciones educativas el Estado tiene que responsabilizarse para garantizar que se imparta una educación eh, sexual, ciudadana, en medio ambiente, te lo dice la Ujú. Constitución. Vas y revisas la Ley Orgánica de Educación Intercultural y te dice lo mismo, ¿no es Ujú. cierto? Que debe haber un acceso libre, plural, para tener información respecto a la sexualidad, a los derechos sexuales y reproductivos. O sea, todo está en la norma. Pero claro, nos cruza este prejuicio, ¿no? También hay intereses de una agenda muy clara respecto a quienes nosotros llamamos antiderechos, ¿no? Porque van en contra de esto. Entender que además la información o la educación sexual integral es un derecho humano, ¿no? Y así debe ser visto. Pero a la hora de plasmar una norma robusta o de hacer, por ejemplo, lo que el Ministerio de Educación debería hacer, ¿no? Incluir en el currículum educativo de manera obligatoria la educación sexual Ujú. integral, esto no pasa. Ujú. Y yo creo que es una presión también de estos grupos, ¿no? Eh, que, que, que buscan implantar estos dogmas de fe, estos prejuicios. Porque si tú vas e indagas un poquito más por qué, yo te diría por varias cosas, ¿no? Una de ellas es el control, ¿no? De los cuerpos, de las almas, que también pasa, que no conviene que de repente les demos todas estas herramientas, porque la educación sexual integral, en efecto, yo coincido contigo, es una herramienta tanto de conocimiento como de inclusión, ¿no? Ujú. Y entonces no conviene a ciertos grupos el que hablemos con claridad de estos temas, que los niños desde muy pequeñitos tengan toda esta información de primera mano. Pero por otro lado va la ignorancia también, ¿no? O sea, reducir la educación sexual integral al coito o al acelerante de relaciones sexuales entre pares es realmente un descriterio, ¿no? Y es cruzado por un tema de ignorancia indocumentada. Es decir, gente que simplemente no estudia, no revisa y cree que al demonizar este tipo de cosas diciendo que estamos empujando a los niños a que tengan relaciones sexuales aceleradas, eh, piensan que están haciendo lo correcto, cuando en realidad es todo lo contrario. Mientras no les demos esas herramientas a los niños, ellos al no conocer su cuerpo, al no conocer sus derechos, pueden vivir secuestrados en el abuso durante años, como de Sí, hecho como, pasa en el incesto, por ejemplo, ¿no? claro, claro. Y es tan duro saber de casos, ¿no? Saber de cuestiones específicas en las que
No solo vemos que no hay una política específica de prevención en este sentido, ¿no? De educación sexual integral, a pesar de que en el Ministerio de Educación hay incluso un módulo que tuvo una controversia hace poco, no vamos a hablar de eso ahorita, pero efectivamente la no obligatoriedad, una política que esté escrita en el papel, pero que no es exigible, es lo que define ahora el escenario de los delitos de abuso sexual, de violencia sexual y de violación incestuosa. La violación incestuosa es un delito prácticamente nuevo, ¿sí? Y en ese marco la impunidad es la regla, ¿no? Tenemos los casos de ahoritica de la manada de Cayambe, que ojalá, ojalá pudieran llegar a no quedar impunes, pero por lo que vemos, no sé si quieras comentar algo de eso, pero a veces los casos concretos del día a día ilustran mejor por qué razón es que estamos en esta situación. Totalmente, sabes que este caso que además llama la atención porque es eso, ¿no? La manada de Cayambe, 4 docentes que conocían a sus estudiantes, más otro individuo que decide prestar la casa para cometer un acto lesivo, atroz, como esta violación grupal. Al final del día vemos cómo además la violencia sexual es endémica en este país, en el contexto educativo, y así lo han dicho varios organismos internacionales, ¿no? No es un tema que uno se inventa para darle más énfasis al asunto, es verdad, ya quisiéramos no hablar de esto, ¿no? Y en este caso en particular vemos cómo hay un espíritu de cuerpo, pero también una degradación social. Yo no concibo cómo se puede parar a alguien con un cartel exigiendo justicia por un agresor que fue además aprendido en delito flagrante. Porque particularmente este ciudadano el día de ayer que le quitaron las medidas cautelares y le dieron prisión preventiva, no por la violación, sino porque incumplió una medida de protección en favor de las adolescentes, le dieron esta prisión preventiva. Y había al menos 100 personas apoyándolo. Entonces ahí es cuando entiendes la necesidad de trabajar en estos temas, de prevenir estos temas, y ahí es cuando yo creo que la educación sexual integral, basada en evidencia científica, también desde la afectividad, hay que hablarlo así, desde los derechos humanos, ¿no? Cobra su total sentido. Así es. Y tenemos este ejemplo, como tenemos el ejemplo la semana anterior de 10 niños abusados sexualmente en un colegio privado de la capital. Entonces, ahí dices, obviamente, hay algo que hacer, pero resulta que esto lo estamos hablando desde hace más de 10 años. Más, sí. Sí. Y no llegamos. 2012, tal vez. Y ahí otro tema, ¿no? En 2012 me recuerda a Lenipla, Sí, ¿no? claro. Que esta estrategia interesante, ¿no? Que tenía que ver con garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes, garantizar el acceso a los servicios de salud sexual. De un plumazo en el 2015 nos cambian a esta Plan Familia del Ecuador, ¿no? Totalmente lo contrario, ¿no? En donde ya veías estos focos o esta presión de este grupo antiderechos que tiene esta agenda específica y que trata de implantar estas visiones sesgadas, ¿no? Así es. Respecto a los derechos en general y particularmente los derechos sexuales y reproductivos. Entonces ya la evidencia nos dice además que tenemos que hacer algo más concreto que un acuerdo, que un decreto, que una estrategia, ¿no? Así es. Y entonces, ¿por qué? Porque además, por ejemplo, si tienes una ley, un gran paraguas en donde no deja todo al azar, en donde los colegios van a tener que cumplir específicamente, ¿no? Un programa de educación sexual integral, y no es un tema volitivo, y no pasa porque si yo soy de un colegio religioso, entonces no les voy a hablar de diversidad sexual, no les voy a hablar de aborto, no les voy a hablar de prevención de la violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Sino que ya está establecido en un marco claro. Vas a tener además mucha más dificultad de que en estos francos retrocesos que estamos viviendo en materia de derechos, estas agendas se impongan en lo político, en lo legal, como ya hemos visto en otros temas, ¿no? Entonces, por ahí también hay mucha justificación para poder trabajar en una ley, ¿no? Claro, un marco jurídico, ¿no? Exacto. Que sea exigible, esa era la última pregunta.
Y un marco jurídico, ¿qué garantías nos da? Porque sabemos, y mucha gente que nos va a escuchar va a decir, pero tantas leyes que hay no se cumplen. Y yo digo, sí, es verdad, no se cumplen, pero está la ley. Y cuando hay un grupo, cuando hay un movimiento que que da la posibilidad de exigir el cumplimiento de esa ley, eh, me parece que es mejor. No sé qué opinas. No, totalmente. O sea, si vamos a hablar, porque ya tenemos pruebas de este tema. Es decir, hemos visto desde el 2012 acá eh, que ha habido tal vez un cúmulo de buenas voluntades, pero al final del día se imponen ciertas agendas y vemos que puede haber un retroceso. Un franco retroceso de esto, lo que tú comentabas en el Ministerio de Educación, ¿no? Había un módulo y de repente, tras de esta sentencia, eh, de esta niña trans, que lo que pretendía es protegerle de la violencia más que Estaba otra cosa, viviendo. ¿no? Hubo todo un movimiento que además coincidió con el tema electoral para captar votos, y al fin del día vemos retrocesos como el hecho de que sale la primera autoridad de esa cartera a decir estamos en contra de básicamente el estereotipo, ¿no? De género y nos muestra otra cara de lo que realmente dice la norma, Así es. porque la norma además te dice, a ver, aquí debe implementar un currículum educativo que incluya la educación sexual integral sin sesgos, sin prejuicios, ¿no? Y finalmente vemos cómo cala en el imaginario social estos prejuicios. Entonces, primero se justifica enormemente el poder tener un marco normativo, un gran paraguas, que nos permita además desarrollar contenidos no volitivos, ¿no? No a voluntad de tal o cual colegio, sino de todos, que sirva para proteger a todos los niños, niñas y adolescentes. Eh, que se hable de temas que no queremos tocar. El consentimiento, yo creo que es la madre de todas las batallas, ¿no? Cuando tú hablas de sexualidad, también hablas de consentimiento. Cuando hablas de prevención del abuso sexual, hablas de protección a la niñez y no de aceleración de las relaciones interpersonales, incluidas las relaciones sexuales. Y entonces ahí se va justificando, pero también hablas a través de metodologías científicas, comprobadas, no del que a mí me parece que, ¿no? Que es mucho lo que sucede también en colegios, en escuelas, en la sociedad en general. Esta discrecionalidad, ¿no? Del profesor y atravesado por sus creencias personales, que Exacto. no son técnicas y que no son capaces de separar. Entonces, como el aula educativa es un aula en donde el profesor, la profesora tiene el poder, pues suceden cosas o no sucede lo que debería suceder, que es dar información adecuada y para proteger a los niños. Exacto. Y a propósito del consentimiento, sí sería bueno como puntualizar el hecho de que hay consentimientos que no sirven, ¿no? Como los de Que son viciados. que son viciados, niñas menores de 14 años, no saben lo que están consintiendo. Entonces ese consentimiento no sirve. Te digo esto porque hace poco alguien me decía que están viendo que las relaciones sexuales y las denuncias de niñas menores de 14 años se han dado en el marco de su propio consentimiento. Y eso hay que verlo bien. Los consentimientos son viciados, no sirven cuando son niñas, como menores de 14 años, o sea, Claro, y cuando hay asimetrías, ¿no? Asimetrías de de edad. poder, de consentimiento, en efecto, de conocimiento, que es lo que pasa mucho en nuestro país. Hay un total desconocimiento de lo que es, además, la educación sexual integral, que no pasa por una información sexual. Es decir, esto, esto que hacen en los colegios de pasar hechos y datos, ¿no? De manera estructurada en un aula, eh, sin el mayor análisis. Cuando hablamos de educación sexual integral, hablamos efectivamente de desarrollar actitudes y aptitudes Ujú. en los adolescentes para que conozcan sus derechos y a partir de eso puedan, de manera consciente, ¿no? Dar sobre su sexualidad, digamos, consentimiento, que es lo que decíamos, ¿no? Pero eso no pasa. Y entonces aquí, además, por usted decía, cruza también un tema de desconocimiento, porque los adultos, desde esta visión adultocéntrica que tenemos, pensamos además que los niños no deben saber, no deben, no, y esa es protección, cuando no es así. No. Cuando tienes además casos, por eso te decía, de abuso en la familia, en donde
en estos casos tan graves, ¿no? Los niños ya ni siquiera pueden distinguir entre quienes les cuidan y quienes les vulneran. Les violan, claro. Imagínate, ¿no? Y claro, secuestrados en el abuso, de repente, y tú debes haber trabajado mucho en estos casos que te dicen, yo he trabajado con ya gente adulta que te dice es que yo no sabía que eso no era normal. Que lo que me hacía mi papá, que lo que me hacía mi tío, ¿no? Mi primo o lo que fuere, mi abuelo, no era un tema de afecto, estaba mal. Y recién 20 años, ¿no? 20, 25, y ya cuando despiertas supuestamente a la sexualidad, porque ese es otro mito, ¿no? La sexualidad nos acompaña toda la vida. Así es. No es que salimos a los 18 años y recién Ahí nos somos inauguramos. seres sexuales, ¿no? O sea, para nada, pero esos son los mitos. De igual manera, ¿no? Piensan que los niños y adolescentes de la diversidad sexogenérica no existen y salen del closet a los 18 años. O sea, son criterios tan arcaicos que impiden realmente que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen como tiene que desarrollarse, Claro. ¿no? De forma positiva, digo yo, porque además la sexualidad está en lo oscurita, en lo oscurito, ¿no? Desde hay que taparlo. Por eso es que tienes a muchos niños y adolescentes aprendiendo de sexualidad a través de la pornografía, como tú decías, Claro, ¿no? con el celular. Exacto. Entonces, ¿qué tal si traemos a la luz desde un lugar claro, no oscuro, y hablamos de sexualidad y hablamos de derechos sexuales como tiene que ser, no como un tabú, porque además se lo ve así, ¿no? Además es evitar un daño, ¿no? Cuando una niña, un niño, un adolescente, una persona X, sobre todo en la niñez, han vivido violencia sexual o incesto, que pueden ser manoseos o qué sé yo, el daño que se produce es devastador, o sea, es un daño que queda inscrito en el cuerpo y que es, no es que no es que sale, no es que facilito, no se lo ve, pero el daño está ahí y es un daño inmenso. Y en ese marco, como para ir cerrando, Sibel, yo creo que hay muchos desafíos, o tal vez no muchos, pero por lo menos unos cuantos que hay que enfrentar en este tema, ¿no? La problemática es tan grave, el daño producido, el que ya está hecho, es tan grave. Hoy van a violar a una niña, hoy una niña va, o 3 niñas van a denunciar en la fiscalía Cada que han sido violadas. Cada hora hay un niño o una niña que ha sufrido abuso sexual. El daño no se lo ve, entonces la gente sigue viviendo la vida. Pero ya redondeando, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos o el desafío fundamental que deberíamos enfrentar para como agarrar este tema de una vez por todas y avanzar? A ver, si hablamos de prevención de la violencia sexual en todas sus formas y manifestaciones en contra de los niños, efectivamente, primero hablamos de romper estos tabús, ¿no? De los que hemos visto que han recrudecido, además, tristemente, ¿no? Entonces, primero eso, tenemos que hablar efectivamente de esto. Es casi, casi como despenalizar el aborto socialmente hablando, ¿no es cierto? Es lo mismo. Es decir, a los adultos, no a los niños. Los niños no tienen problema, te aseguro, de sentarse con su amiguito gay o con su amiguita trans. No tienen problema. El problema somos nosotros. El adultocentrismo. Exactamente. Entonces, primero, trabajar con los adultos. Pero para eso necesitas datos. Algo que pasa mucho en este país es que la política pública no puede hacerse sobre la base de yo creo o yo percibo, ¿no? Claro que lo que no se mide no se mejora y a ratos es por eso que no tienes datos, pero si tienes un dato, si sabes en qué terreno estamos pisando en temas de educación sexual integral, puedes hacer mejor política pública. Entonces, necesitas también esos datos, necesitas, digamos, estar a tono, en sintonía y reconocer que el Ecuador no es una isla, pues, ¿no? Estamos dentro de el mundo y en el mundo hay tratados internacionales de los cuales nosotros hemos sido suscriptores y tenemos vergonzosas sentencias como la de Paola Guzmán Albarracín. No se cumplió. Exacto, que no se cumplen y que te dicen una de las formas para prevenir este flagelo es empoderar a las niñas, niños y adolescentes, es trabajar en educación sexual integral y los estados deben garantizar este trabajo, ¿no? Y eso tampoco pasa. Tenemos que realmente trabajar en
en reconocer que no hemos podido hasta ahora poner en la mesa del debate la necesidad de educación sexual integral, y no de manera volitiva, sino como un marco legal específico, autónomo, que permita que ya esto deje de ser un mito, ¿no? Y que sea a voluntad de colegios, y yo te diría de los adultos que rigen esos colegios, ¿no? Que si les cruza un dogma, un prejuicio, estamos fregados, los guaguas no entenderán ni aprenderán de educación sexual integral. Y si es que tenemos suerte, quizá algo más hablarán, ¿no? Como información, no como educación, que es la diferencia. Claro. Por lo tanto, el desafío sigue siendo la prevención. Totalmente. Hablando y cerrando el tema de esa manera. O sea, yo creo que lo que has dicho, Sibel, es súper importante. No has hablado desde la memoria, sino desde la realidad, porque todos los días vemos casos. Tú estás ahorita apoyando un gravísimo caso en Cayambe, y de esos casos hay muchos, porque ese se sabe, pero hay muchos que no se saben. Recuerdo que en la zona de Santo Domingo, en una parroquia rural, violaron como a 20 niños, un profesor. El profesor está prófugo. Ahí está el caso. No se ha hecho nada. Entonces, en ese marco, yo quiero agradecerte la presencia, los aportes que nos has hecho, y decirte que obviamente vamos a seguir trabajando contigo en este tema, y pues decirles a quienes nos escuchan que este es un podcast sobre de prevención de violencia sexual e incesto, que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan sintonizando, desafiando paradigmas, y que les esperamos en 3 podcasts más que vamos a hacer sobre este tema. Muchísimas gracias y pues gracias, Sibel. Gracias a ti, Virginia, por permitirme hablar de estos temas y también por esa convicción que tienes, ¿no? De a poco se van haciendo camino y necesitamos trabajar en esto. Seamos parte de la solución, ¿no? Y ser parte de la solución es hablar, reconocer, aceptar que existe un problema en este sentido, que la violencia sexual es un problema, pero que existen también derechos. Y los niños y niñas y adolescentes tienen que ser protegidos. Entonces nos vemos próximamente, y les agradecemos a quienes nos han sintonizado en este podcast. Gracias.